Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Señora Sánchez Torregrosa, se sube aquí y nos cita a Tony Blair para decirnos que no hay política económica progresista ni conservadora, que hay política económica buena o mala. ¿Sabe usted, preguntada por su mayor logro en política, qué contestó Margaret Thatcher? Que era Tony Blair, su mayor logro en política. Eso demuestra que, efectivamente, existen políticas al servicio de la mayoría social y existen políticas al servicio de los privilegiados. Mire, a esta moción que ustedes presentan la retrata la memoria económica que han presentado esta mañana. La memoria económica que dice que estas medidas no tienen coste económico. Pues, hombre, señora Sánchez Torregrosa, la política económica tiene coste económico. Tan tiene coste económico que los 5 presupuestos generales del Estado que ha hecho su Gobierno desde 2011, ustedes han recortado el gasto en sanidad en un 6,14%, ustedes han recortado el gasto en servicios sociales en un 16,72% y ustedes han recortado el gasto en educación en un 12,64%. Ese es el coste de la política social, señores del Partido Popular. Pero dicen ustedes, además de que no tiene coste el paquete de medidas que proponen, dicen literalmente: la propia dinámica de las reformas propuestas conlleva un incremento de la actividad económica de las empresas y, por tanto, una mayor recaudación para el Estado de esa actividad empresarial. Y se refieren ustedes, señorías del Partido Popular, a aumentar el gasto social, a aumentar partidas sociales. Y ustedes reconocen que aumentar el gasto social en este país genera un círculo virtuoso que efectivamente repercute en las empresas y que repercute en la recaudación del Estado. Pues esto es lo que les llevamos diciendo desde 2010. Lo que les llevamos diciendo a ustedes y a los señores del Partido Socialista desde 2010 es que con las políticas de austeridad no salíamos de la crisis, que necesitamos incrementar el gasto social, que solo un poder público fuerte, capaz de generar gasto social, de generar inversión pública, puede regenerar la economía. Solo estamos de acuerdo de todo aquello que ustedes proponen en esto, en que generar mayor volumen de inversión pública en servicios sociales, en educación, en sanidad y en pensiones incentiva nuestra economía. Porque, como les hemos dicho muchas veces, señorías, el que tiene un pequeño negocio no tiene un problema para echar por un poco más o un poco menos de dinero a sus empleados. Tiene un problema porque no tiene clientes y lo que necesitamos es incentivar la economía y que la gente tenga dinero en el bolsillo. En la exposición de motivos de la moción que ustedes presentan, hablan ustedes de la crisis en pasado, como si la crisis hubiera terminado y los 5 años de gobierno del Partido Popular hubieran regenerado completamente este país y hubiéramos salido de la crisis. Miren ustedes, mientras ustedes dicen que la crisis ha terminado, somos el segundo país en población en riesgo de pobreza en toda Europa, solo superados por Rumanía. Los ciudadanos con menos recursos, entre 2011 y 2015, perdieron de media un 20% de ingresos. Hay hoy en España 720.000 hogares sin ingresos, que son un 22,5% más que en 2011. Han batido ustedes un récord de familias sin ingresos, de hogares sin ingresos en este país. La crisis no se ha terminado, porque aunque este país crezca casi al 3% interanual, lo cierto es que lo que sigue creciendo es la desigualdad y las crisis no se terminan cuando al señor Montoro le funcionan las grandes cifras. Las crisis se terminan cuando la ciudadanía vuelve a tener derecho a desarrollar proyectos de vida que les permita ser felices y desarrollarse como individuos autónomos. Y eso en este país, señorías, no solo no sucede, sino que es una situación que ha empeorado bajo el Gobierno del Partido Popular. Hay algunos puntos de su moción que quiero comentar. En el punto 3 proponen ustedes medidas de apoyo a la maternidad. Pues miren, en los últimos presupuestos generales del Estado, que aprobamos en esta Cámara hace 5 meses, por supuesto con nuestro voto en contra, ustedes volvieron a retrasar los permisos de maternidad. En el punto número 5, ustedes hablan de apoyo a las personas mayores. ¿Saben ustedes cómo se apoya a las personas mayores? Fundamentalmente, ¿cuál es la medida fundamental para apoyar a las personas mayores en este país? Garantizar las pensiones. Y resulta que ustedes heredaron una caja de la Seguridad Social con más de 70.000 millones de euros y la han dejado en poco más de 40.000, que ustedes están viviendo de los ahorros. ¿Y saben por qué? Porque los salarios de 400, de 500 y de 600 euros al mes, trabajando un mes sí y 2 no garantizan que se paguen las pensiones. Hay que generar empleo de calidad y para generar empleo de calidad hay que apostar por cambiar el modelo productivo, porque como ustedes dicen en su moción, no encuentro el párrafo, solo una política económica seria puede garantizar servicios sociales y políticas públicas serias. Dicen ustedes en el punto 4 que quieren impulsar una ley orgánica
para abordar el problema de la violencia contra la infancia, y nosotros estamos de acuerdo. El problema es que si ustedes quieren abordar una ley orgánica, tienen ustedes que ir al trámite legislativo y no meterla en un punto de una moción casi a escondidas, casi descolgada y sin tener nada que ver con el trámite legislativo y con el trámite parlamentario. En el pasado pleno, en esta Cámara, aprobamos una comisión permanente sobre infancia a propuesta de la senadora Idoia Villanueva. Les emplazamos a utilizar esa comisión para hablar precisamente de esta ley en el trámite legislativo y no instando con mociones a su propio Gobierno. Gobiernen y legislen desde el Gobierno, que han tenido 4 años para hacerlo. En los puntos 6 y 7, ustedes hablan de personas dependientes y de personas con discapacidad. Y son ustedes quienes han congelado las asignaciones para la ley de dependencia que puso en marcha el Gobierno del Partido Socialista. Una ley de dependencia sin asignaciones es como si no existiera y no vale con mociones. Ustedes tienen todo el poder del Estado, tienen ustedes todo el poder de la hacienda pública, tienen ustedes todo el poder de los presupuestos generales del Estado. Presupuesten a favor de las personas con discapacidad, presupuesten la ley de dependencia y dejen de llenarse la boca con verborrea que no conduce a nada en mociones que saben ustedes que instan a un Gobierno que es de ustedes y que después no escucha. Pero el punto sobre el que más me quiero detener es el primero, en el que ustedes quieren impulsar un pacto social para sostener el estado del bienestar. Señorías del Partido Popular, ustedes han trabajado incansablemente durante 4 años y 5 presupuestos generales del Estado contra el estado del bienestar. Y les voy a decir una cosa, no hay pactos para el estado del bienestar. El estado del bienestar es el pacto. El estado del bienestar es el contrato social sobre el cual se sustancia la convivencia en este país. Señorías del Partido Popular, en 1651, Thomas Hobbes escribió el Leviatán. La tesis central del contractualismo de Thomas Hobbes es que los ciudadanos cedían su obediencia al Estado a cambio del derecho a la vida. 300 años después, en 1950, Thomas Marshall escribió un ensayo que se llama Ciudadanía y clase social, un ensayo profundamente socialdemócrata que les recomiendo también a los senadores del Partido Socialista. En este ensayo, Thomas Marshall incorporaba... No se enfaden porque recomiende un senador lecturas en la tribuna. Bueno, pues si lo conocen mejor para ustedes. Pues si lo conocen mejor para ustedes, ya lo podían haber aplicado cuando gobernaban. En todo caso, a ver si se puede hablar sin barullo en esta Cámara, que es una cosa... Bueno, en 1950 lo que Thomas Marshall decía es que a ese contractualismo se le habían incorporado 3 generaciones de derechos. En el siglo XVIII los derechos civiles, en el siglo XIX los derechos políticos, en el siglo XX los derechos sociales. Señorías, los derechos sociales no son un capricho de izquierdas o no son un capricho de la gente del cambio. Los derechos sociales forman parte del paquete de derechos de ciudadanía que constituyen la democracia. Democracia no es solo tener élites electivas. Democracia no es solo votar cada 4 años a quien va a gobernar. Democracia, y esto les sonará a sus señorías que son liberales, es ser ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Y todos los derechos sociales forman parte de la democracia. Los derechos sociales son un indicador de la democracia. Vamos a hacer una pequeña evaluación de cómo han evolucionado los derechos sociales bajo el mandato del Partido Popular. En educación, menos becas y más tasas que han expulsado a 40.000 estudiantes de la educación pública. En sanidad, listas de espera, privatización, recortes y copago. En pensiones, una merma de casi 30.000 millones de euros en la caja de la Seguridad Social y una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Un 23% de desempleo y más de un 50% de desempleo juvenil. En política de vivienda, la media de emancipación en este país por encima de los 30 años y recortes severos en políticas de acceso a la vivienda en los presupuestos generales del Estado. En materia de igualdad de género, en este país sigue habiendo una brecha salarial del 22%. Una mujer que trabaja las mismas horas en lo mismo que un hombre cobra de media un 22% menos y van 25 asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2016. Esos son políticas sociales que defienden los derechos sociales y eso, señorías, les recuerdo que no tiene coste económico cero. Eso requiere de una revisión del modelo productivo, eso requiere de una reforma de nuestra estructura fiscal que haga que las rentas del capital, que pagan solo 1 de cada 4 euros
a las arcas públicas, mientras que constituyen más del 50% del Producto Interior Bruto, aporten como los demás. Equilibremos en este país la balanza fiscal, apostemos por políticas públicas y apostemos por políticas sociales en serio y legislando, y no con mociones que son más bien un brindis al sol ante un previsible escenario electoral. Muchas gracias. Gracias.